que nos concede en la naturaleza y el aire fresco. Queremos que venga a iluminar nuestras mentes para percibirnos de los tiempos solemnes en los cuales estamos viviendo. Gracias por enseñarnos que hay un juicio investigador en proceso. ¿Cómo seremos hallados? Oh Padre Celestial, bendíganos para que podamos ser hallados fieles y no faltos. Venga con su divino espíritu a iluminarnos, que su presencia nos acompañe. En el nombre glorioso de Cristo Jesús el Señor. Amén. Bien, hermanos, sientan la libertad de tomar anotaciones. En el caso, ya. Buen día, feliz y santo sábado para todos. Que Dios les guarde, les bendiga de manera rica y abundante. Bienvenidos nuevamente a este culto matinal en este 4 de octubre, corriente año 2025. A todos los hermanos que de manera presencial están ahora aquí en este salón, en esta galería que ahora se convierte en santuario de adoración. Y también por extensión a nuestros hermanos que están en las redes en diferentes partes y lugares donde quieran puedan vernos, y aquellos también que pudieran estar en contacto con la grabación de manera diferida en cualquier momento. Hemos tenido una semana interesante de actividades espirituales y a cierre ahora queremos nosotros hablar del juicio investigador gracias a un material de estudio que nos ha compartido nuestra hermana Arelis desde los Estados Unidos, y queremos tratar este material ahora con la congregación. Es una especie de invitación, lo hace de manera muy práctica. Vamos a ser invitados a una sala de juicio, por supuesto de manera ilustrativa, ¿verdad? Una figura, como si nos invitaran al salón de juicio investigador allá en el trono de Dios. Ya hemos orado, así es que vamos a comenzar y les invito a que vayan a sus Biblias y busquemos en el libro de Daniel. Daniel capítulo 7. El libro del Antiguo Testamento, profeta Daniel, capítulo 7. Y del capítulo 7 vamos a leer los versículos 9 y 10 y también el versículo 13. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, la palabra escritural inspirada dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Verso número 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Este juez, por supuesto, es el mismo anciano de días que se presenta en el versículo 9, Dios el Padre. Entonces, versículo número 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él. Así es que aquí está la escena de juicio. Esto ocurre, amados hermanos, en el cielo, en el lugar santísimo. Esta escena para nosotros los adventistas ocurrió el 22 de octubre de 1844, cuando la obra de juicio es trasladada del lugar santo al lugar santísimo, porque ya había intercesión en el primer departamento en el lugar santo. Y así vemos cómo inicia el proceso último
de la expiación final y completada, que equivale a lo que ocurría en el antiguo pueblo hebreo el día de la expiación, en el séptimo mes, el día número 10, una vez al año, y donde el sumo sacerdote, de acuerdo a Levíticos 16, y como formando parte de las asambleas espirituales que realizaba el pueblo de Israel, las santas convocaciones o las fiestas hebreas, pues se celebraba en otoño el día 10, este día de Yom HaKippurim, que quiere decir el día de las expiaciones en plural, el Yom Kippur en singular, pero también se le llamaba el día del perdón y el día del juicio. Todo eso ocurría en ese día. No era más que una prefigura, por eso se le llama el tipo, que quiere decir el ejemplo, la sombra de una realidad mayor que ocurriría. Por eso allá en Éxodo capítulo 8 se le dice a Moisés: construye el santuario conforme a lo que se te mostrará, a la medida que se te mostrará y que está en el cielo. Aquí entonces estamos en la real escena de juicio. Esto no ocurre ya con Aarón, no ocurre tampoco con los levitas. Esto ocurre en el gran trono de Dios en el cielo, en el santuario de Dios, que la representación humana hecha por los hombres, de acuerdo a las instrucciones de Dios, no era más que una vaga representación, una maqueta, una figura en diminutivo de la gran realidad del santuario de Dios en el cielo. Por ejemplo, aquí dice que hay millones y millones de ángeles, pero en el santuario terrenal lo que habían eran 2 querubines, y esos representaban a las huestes angélicas, ¿verdad? Allí en medio de los 2 querubines se manifestaba la presencia real de Dios, de Jehová, y se le llamaba la Shekinah. Ahí estaba su presencia. Obviamente allá está el Padre, literalmente como ser divino, como persona divina. También aquí aparece en Daniel 7 el Hijo del Hombre, que no es otro que Cristo, quien por supuesto es quien ofrece su sangre como expiación, es el sacerdote y es también el abogado. Allá en el campamento levita, en el santuario levita, quien estaba era Aarón, que debía el día de la expiación hacer sacrificios por él de un becerro y de un macho cabrío, por él y por el pueblo. Pero aquí Cristo no tiene que hacerlo porque es sin pecado. Y eso debía repetirse todos los años, pero Cristo una sola vez. Así es que lo que vamos a hacer ahora es entrar en el escenario del juicio investigador, entrando a la sala de juicio. Comencemos. Dios, el Padre, preside el juicio y todos los libros están delante de él. El libro de la vida, el libro de la muerte, el libro de las memorias. Y la gran ley de Dios está allí como el código, la constitución del juicio. Como tiene un juez, ¿verdad? Que tiene el código penal, el código civil y los códigos de procedimiento. Aquí es su santa ley, la ley universal. Millones y millones de ángeles, millares de seres celestiales están presentes porque ellos son los testigos de todo lo que ocurrió. Y los ángeles ven nuestras personas. Son seres invisibles. Son espíritus y partículas de luz que están en todo lugar. Y son los testigos de nuestras vidas desde que nacimos. Y están desde que Adán fue formado. Y están desde antes de Adán fue formado porque estaban en el cielo. Me estoy refiriendo a los ángeles que no cayeron en transgresión. Pero la misma capacidad también tienen los ángeles malos y usan su capacidad para lo malo, por supuesto. Pero los ángeles son los testigos. Y aquí está en el centro el tribunal al cual usted y yo acabamos de entrar a esta sala como invitados. Allá en el centro está el Padre. Y a su derecha está
Cristo, que es el abogado. Y también, ¿saben quién está? El acusador, que está listo para acusar. Zacarías capítulo 3, versículo 1, por favor. Zacarías capítulo 3, versículo número 1. Dice así la palabra de Dios. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, siempre está escrito, y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Algunas versiones dicen para acusarle. Así es que la composición, no sé si dominan la escena de las posiciones que se ocupa en una sala de tribunal tradicional aquí en la tierra. En el centro, allá, en el estrado, como le llaman los abogados, está el juez. A la derecha, a su derecha, está el procurador fiscal, el representante de la sociedad, que es el fiscal. También están los abogados que acusan. A la izquierda, entonces, está la otra barra de la defensa. En este caso, aquí está el abogado defensor, también presto para defendernos, como vamos a mirar. Llega el abogado a la escena, que es Jesús. Este es el Hijo del Hombre que es transportado a la presencia del Padre, escoltado por muchos ángeles para iniciar el juicio, y se sienta en el trono al lado de su Padre. Entonces se da el malletazo, que es lo que vemos como en forma de martillo, pero no se le llama así en la jurisdicción, se le llama mallete. Se da un malletazo, ¿verdad? Y se inicia la obra de juicio. En este caso es el juicio final, el juicio investigador del cual habla Daniel capítulo 7. El primer libro que se abre, porque han llamado el nombre de alguien al tribunal, a la corte. Y el primer libro que se abre es el libro de la vida, del cual habla Apocalipsis 20:12. Para llamar nombre por nombre, está en ese libro, todos los que han hecho en algún momento de sus vidas profesión de ser creyentes, de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Y cuando se llama un nombre, entonces se abre también el libro de las memorias. De acuerdo a Malaquías 3:16, hay un libro de memorias donde nuestros actos son registrados. Nuestros actos son registrados. A partir de Adán comienza a juzgarse sin interrupción, generación por generación, hasta la última generación de hoy, hasta los que estamos habitando el planeta Tierra hoy. A todos los que tienen sus nombres anotados en el libro de la vida y que son del pueblo de Dios, o que profesan ser del pueblo de Dios, o que en algún momento han hecho profesión de fe, los tales son los que habrán de ser juzgados primero en este juicio, porque es menester y necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17, por si quieren la fuente bíblica. Primera Pedro 4:17. Así es que en este juicio investigador solamente se conocerán en esta etapa los casos de aquellos que en algún momento hayan hecho profesión de fe. Los malvados no serán juzgados en el juicio investigador. Los que nunca quisieron tener nada que ver con la palabra de Dios ni aceptar ninguna identificación religiosa, pues ellos serán juzgados más adelante. ¿Cuándo es ese más adelante? Durante los 1000 años. Si no cualifican para estar en el libro de la vida, entonces sencillamente quiere decir que sus casos se conocerán después, en el milenio. Ahí hay un juicio para ellos.
Pero ahora los que han hecho profesión de fe en algún momento son los que vienen a memoria en el juicio investigativo, juicio investigador o juicio preadvenimiento. Y dice aquí que ese juicio que comenzó en la fecha aquí descrita trata los casos desde Adán para acá, y me llama la atención, sin interrupción. Sin interrupción. Todo esto está basado en el capítulo El juicio investigador del conflicto de los siglos, que la fuente se la doy al final. Pues, sin interrupción, todos deben pasar por este juicio. Ahora, una observación. No estaremos allí en persona, en vivo, en el juicio, en el tribunal, sino a través del registro de nuestras vidas, de todos nuestros actos, que fueron anotados fiel y detalladamente por el ángel, que es el testigo de todo. Así es que de esta forma es que usted y yo entramos al salón de la corte en juicio, a través de los libros. Ahí estoy yo representado. Y lo que allí aparece escrito en el libro de las memorias es fidedigno, porque un ángel del cielo es quien ha hecho las anotaciones. Así es que se llamó a esta persona, y veamos cuando esta persona es llamada, mencionada por nombre. En primer lugar, se mencionan todas las cosas buenas que ha hecho esta persona, sean muchas o sean pocas. En su registro aparece fielmente en el libro de la memoria. Atención, atención, atención. Todo acto de justicia que hizo esta persona, toda fidelidad y respeto que manifestó hacia Dios, todo sábado que fue santificado de la manera correcta, toda honra que se dio a los padres terrenales, todo acto de cuidar la vida propia y la ajena, toda fidelidad en el matrimonio, todo acto honesto hacia los demás, toda ocasión en que se abstuvo de hablar mal del prójimo, toda ocasión en que no se codició nada del prójimo. Noten que todo esto está en la ley de Dios. Va a aparecer toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, todo padecimiento y pesar que sufrió por Cristo, toda buena obra, toda buena palabra, toda influencia ejercida para bien, todo acto de amor, todo deber hacia Dios cumplido fielmente, todo momento bien aprovechado, todo deber hacia el prójimo cumplido, todo buen uso de las energías que pertenecen a Dios, todo talento o don usado para Dios, todo buen uso del capital, de los bienes que Dios le dio, toda palabra escrita para bien, todo dinero usado para Dios, cada pobre, afligido, huérfano o viuda que fue atendido por la tal persona, todos esos actos buenos, y la lista podría extenderse, aparecen allí porque estamos en escenario de juicio. Una vez que se ha terminado de leer toda cosa buena que se ha hecho y que esta persona ha realizado, se pasa entonces inmediatamente a analizar cuidadosamente toda cosa mala que se ha hecho. Frente a cada nombre aparece con terrible exactitud cada defecto de carácter ahora, cada idolatría cometida, cada vez que se adoró a una imagen o a otro ser humano, cada mal uso que la tal persona hizo del nombre santo, cada transgresión del día santo, cada deshonra a los padres terrenales,
cada acción de dañar o destruir la vida propia o de las de los demás, cada impureza, fornicación o adulterio, cada mentira o falso testimonio dicho contra alguna persona, toda codicia hacia cada persona a las propiedades de otra persona, cada palabra mala, cada acto egoísta, cada deber descuidado, cada pecado secreto que nadie sabe, cada amonestación despreciada, cada influencia ejercida para mal, cada deber no cumplido hacia el prójimo, cada olvido de lo que Dios exigía, cada mal uso de las energías que pertenecían a Dios, cada talento o don que Dios dio y que no se usó para él, cada mal uso del capital que Dios le dio, cada cosa escrita para mal, cada centavo empleado egoístamente para sí mismo, cada caso de pobres desatendidos, cada caso de afligidos desatendidos, cada caso de huérfanos desatendidos, cada caso de viudas desatendidos, cada goce de placeres o males disfrutados. Todo aparece minuciosamente allí. Lo de esta persona, sus actos buenos, ya vimos la lista, como aquí sus actos malos. Cada uno de esos pecados se han registrado fielmente, incluyendo el lugar, la circunstancia y cuándo se cometió. Todo transparentemente y con minuciosos detalles aparece allí. Pero todos los presentes en el juicio, y nosotros estamos de testigos porque se está juzgando a alguien, estamos mirando cómo está ocurriendo, podemos ver una palabra que es un común denominador al lado de los incontables pecados, los miles de páginas que detallan cada uno de los muchos pecados que ha cometido esa persona. Y esa palabra que aparece al lado de los pecados de esa persona es perdón o perdonados. Al final, con esta palabra perdonados, al lado de cada uno de esos pecados descritos, Jesús, lleno de emoción, entonces dice: Padre, tú lo puedes ver, Él se arrepintió de cada pecado, lo confesó y lo abandonó. Él confió en mis méritos y merece la salvación, dice Jesús. Un momento, dice muy molesto Satanás, no tan pronto, y le dice al que preside el juicio, al Padre: ¿acaso no conocen ustedes la historia de su vida? Yo mismo se las contaré. Mira, estos son sus pecados y los defectos de su carácter. Y el acusador, el fiscal, ahora saca una lista extensa de los pecados que le ha hecho cometer a ese acusado. Como puedes ver, sigue diciendo Satán, él no se asemeja en nada a Cristo y deshonró a su Redentor. Por tanto, yo lo reclamo como mi súbdito. Yo mismo le hice cometer esos pecados. Jesús no le responde, ni disculpa, ni argumenta con Satanás los pecados que él ha mencionado, sino que se vuelve hacia su Padre, delante de los ángeles que son los testigos, y levanta sus manos heridas mientras dice: Padre, yo sí lo conozco por nombre y conozco la historia de su vida. Mira, lo tengo aquí grabado en mis manos. Él se arrepintió, confesó y abandonó cada pecado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. El Padre sonríe y Jesús, volteándose hacia Satanás, le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te reprenda.
¿No es este un tesón arrebatado del incendio? Gloria a Dios. Y Satanás tiene que bajar la cabeza y callarse la boca. Gloria a Dios. Entonces, esta persona, este inculpado, es declarado justo y santo. Y con mucha alegría ahora se procede a borrar toda la larga lista de todos los pecados que cometió. Y solo permanece entonces la lista de todas las cosas buenas que hizo. Y no aparece uno solo de los actos malos. Y es declarado salvado para siempre. Amén. Ahora el Padre toma el siguiente libro. Vemos otra escena. Y de nuevo revisa con mucho cuidado, cosa por cosa, todo lo bueno que ha hecho. Y es sorprendente en este caso en particular. Este cristiano, evidentemente, ha hecho muchas cosas buenas, como por ejemplo, ayudó a los pobres, a los necesitados, apoyó cada proyecto de la iglesia, donó dinero, fue fiel en su mayordomía, los recursos a la iglesia y a la comunidad. Y allí se lee todo lo bueno que hizo. Acto seguido, se procede a analizar pecado por pecado todo lo malo que hizo. Pero al lado de cada pecado aparece esa palabra maravillosa, perdonado, y sigue leyendo cuidadosamente todo el registro. Y de pronto, un pecado que al lado del acto cometido no aparece la palabra perdón. ¿Cuántos pecados? Uno. Y aquí está registrado porque el ángel lo escribió. Hoy, miércoles 4 de octubre a las 8:55 AM, porque hay precisión, ha dicho esta mala palabra. Pero al lado de ese pecado, tristemente, no aparece la palabra perdonada, porque no se arrepintió, no lo confesó y no se apartó. Un solo pecado sin confesar, uno, y el rostro de Cristo se entristece sobremanera. Y en eso Satanás se adelanta lleno de alegría infernal y exclama: ¡ese es mío! ¡Ese es mío! ¿Cuántos pecados, hermanos? Uno. Cristo no puede levantar sus manos heridas delante de su Padre, reclamándolo como suyo. Y con infinito dolor entrega a ese pecador a Satanás, mientras se borra para siempre toda la larga lista de las cosas buenas que había hecho, y solo permanece la lista de los pecados. Mientras en el primer caso todo estaba perdonado, aquí este cometió un solo acto malo. Y ese acto malo no confesado, del cual no se arrepintió, entonces hace y provoca que todas las demás cosas buenas desaparezcan. Porque como dice Santiago 2:10, el que viola uno de los mandamientos se hace culpable de todos. Es violador de la ley. Y ahora solamente permanecen las cosas malas que hizo. La lista de pecados que cometió, incluyendo aquel pecado por el cual no pidió perdón. Ahora tendrá que pagar por cada pecado que cometió en la vida. Y acto seguido se toma el libro de la vida, esto sí es triste, y se borra para siempre su nombre de allí. ¡Qué dolor! Permanecen los pecados, pero se borra su nombre del libro de la vida. Y así mismo lo pone aquí. ¡Qué dolor! Por favor, no digamos ahora que Cristo es injusto. Demasiado misericordioso es con nosotros, que nos llama cada día de la vida al arrepentimiento. Si hay, aunque sea un solo pecado sin confesar,
eso será culpa nuestra y nuestro descuido. Otra persona tiene más de un pecado sin confesar ni abandonar, y tristemente también son entregados esas personas a Satanás. Pero todo aquel que en su lista de pecados, sean muchos los pecados, sean grandes o pequeños en esa lista, al lado de cada pecado aparezca la palabra perdonado, en ese caso tal persona es declarada justa, santa y salvada. Y su nombre permanece para siempre en el libro de la vida. Amén. Al final del juicio de cada cristiano se le borra una de las dos listas. Si todos los pecados fueron confesados y perdonados, se le borra de la lista de los pecados y permanecerá la lista de las cosas buenas. También permanecerá su nombre en el libro de la vida. Si uno o varios pecados no fueron confesados y abandonados, se le borra entonces la lista de todas las cosas buenas que hizo y permanecerá la lista de los pecados. Pero en el día de la expiación, algo había que borrar. Algo había que borrar. O se borran los pecados buenos o se borran los pecados malos. Y si se borran los pecados malos, entonces también permanece el nombre de la persona en el libro de la vida. Pero si permanecen los pecados malos, entonces el nombre de la persona es borrado del libro de la vida. Cristo le pide entonces a su Padre que todos aquellos que fueron victoriosos sean restablecidos a su hogar edénico y los tales sean coronados con él y sean coherederos del señorío primero, que sean participantes de la misma gloria y tengan un asiento en el mismo trono. Cuando Satanás tentó y venció a Adán, pensó que así iba a frustrar el plan de Dios para el hombre, pero estaba muy equivocado. Ahora Cristo pide a su Padre que lleve a cabo ese mismo plan como si el hombre jamás hubiese caído en pecado. No sé si entendemos esto, voy a hacer una explicación. Cuando Eva y Adán pecan, Satanás dice, se frustró el plan de la redención. Porque ahí se cortó la comunicación y entró la fatídica, la trágica historia de 6.000 años de pecado. Al punto que lo hemos explicado eso, una vez en un tema del Espíritu de Gracia, ahí mismo el Señor se retira, ya no hay comunión directa. Y entonces, Cristo también se retira. Y ahora viene Cristo a mostrarse con el hombre a través de su Espíritu. No hay comunicación directa. Pero cuando se restablezca otra vez, al final de los tiempos, la armonía entre Dios y los hombres, el cielo y la tierra, esos 6.000 años como quítelo, y entonces sigue extendiéndose el plan de Dios aplicado ya como si el hombre no hubiese pecado. O sea, se restaura la eternidad que se interrumpió. Había eternidad y comunión del hombre con Dios atrás y en el cielo también. Pero eso se interrumpió y se está interrumpiendo por 6.000 años. Cuando termine todo y se restaure, entonces otra vez se pondrá la eternidad y las mismas condiciones que existían antes del pecado volverán a existir. Pero alguien tendrá que pagar por todos esos cientos o miles de pecados de cada salvado. La pregunta es, ¿qué pasa con los pecados que Dios te perdonó? ¿Qué pasa con la larga lista de los pecados que Dios me perdonó? ¿Quién paga por ellos? Porque el pecado se paga con la muerte. El pecado se paga con la muerte. La paga del pecado es muerte. Y si el pecador no paga por sus pecados, porque fue perdonado, ¿quién pagará? Una aclaración aquí. Ustedes me dirán, bueno, ¿Cristo los cargó? Sí. Eso se llama la expiación o el sacrificio expiatorio.
sacrificio expiatorio, una manera más cómoda, con un lenguaje más práctico de entender el término, el vocablo, la expresión, sacrificio expiatorio, sería sacrificio sustitutivo. Alguien en lugar mío. Eso es expiación. Expiación es alguien en lugar mío. Cuando se sacrificaban los animalitos, el animalito hacía las veces de estar en lugar del pecador. ¿Y había que derramar la sangre del animalito? Sí, porque todo pecado se redime con sangre. Entonces, el sacrificio sustitutivo, expiatorio, es un sacrificio sustitutivo. En el caso nuestro, ya en la realidad, el verdadero Cordero de Dios, no el animal, sino ¿quién? Cristo. Cristo mismo. Muy bien. Ahora, Cristo no era pecador, ni es pecador, pero tomó los pecados nuestros, los expió y nos evitó la segunda muerte que Él sufrió. Esa sentencia de muerte eterna, Él la padece en la cruz. Pero como fue sin pecado, entonces el Padre le levanta. Él llevó nuestros pecados y no tenemos que sufrir ese castigo. Y llevó nuestros pecados. Pero va a quedar entonces Cristo con todos esos pecados. Vaya a Levítico 16 y mire entonces el proceso de la expiación, el día de la expiación, que ocurría entonces con el macho cabrío por Azazel. El sumo sacerdote salía y colocaba sobre la cabeza del macho cabrío de Azazel sus dos manos, y los pecados que fueron expiados en el lugar santísimo los transfería, no lo expiaba. Tenemos que usar el vocablo correcto. No lo expiaba. La expiación fue el macho cabrío. En el caso real fue Cristo, que nos evita la segunda muerte. Pero si hay una transferencia, porque alguien debe ser culpable de los pecados que me hizo cometer y que te hizo cometer, y ese alguien fue el diablo. Entonces, hay una transferencia simbólica al macho cabrío que es Azazel, el cual es tirado al desierto. En la realidad, hay una transferencia real de los pecados de los fieles, de los cuales nos apartamos, nos arrepentimos y reconocemos y confesamos. Hay una transferencia sobre Satanás. Ahora, son los pecados transferidos solamente de los fieles, los que se apartaron, los confesaron, esos son los que se transfieren. Y las personas que no los confesaron y que no se arrepintieron y que no tuvieron perdón, ¿quién sufre por esos pecados? Ellos mismos. Ellos mismos. Pero Satanás, lo que quiero hacer énfasis aquí, no expía nuestros pecados. Se le transfiere como culpable de habernos hecho cometerlos. La expiación lo hace el primer carnero, el primer macho cabrío, ¿verdad? En el día de la expiación. En el caso nuestro es Cristo quien expía nuestros pecados, quien toma nuestros pecados como los de Él para con su sangre limpiarlos. Nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Pero deben ser transferidos, y ese era el ritual del día de Yom Kippurín, el día de las expiaciones, el Yom Kippur. Así es, Cristo, ¿por dónde va? Alguien tendrá que pagar por todos esos cientos o miles de pecados que cada salvado, porque el pecado se paga con muerte. Y si el pecador no paga por sus pecados como fue perdonado, ¿quién pagará? Entonces la respuesta ya la hemos dado. Satanás pagará por nuestros pecados. Y eso es muy justo, porque él fue el instigador y autor de nuestros pecados, el que nos empujaba para hacernos caer, usando muchas veces circunstancias y personas, porque Él no siempre viene, mira, son circunstancias y personas que pone para empujarnos a hacer lo malo, pero detrás de eso ustedes saben quién es que está ahí. Pues Él será quien tendrá que pagar. Miren ahora, dice acá, esto sí me impresionó. Todo me impresionó, pero esto quiero resaltar. Desde que nacemos, el ángel anotador que está aquí mirando todo lo que estamos haciendo nosotros. Miren qué tremendo es. El ángel anotador está a nuestro lado día y noche. Donde quiera que estemos,
sea en la sala, en el baño, en la cocina, en el trabajo, en la calle, en la tienda, donde sea. Y su misión es anotar fielmente todo de manera escrupulosa, detallada. Todo acto nuestro. ¿Desde cuándo, hermanos amados, viene este registro? Desde que nacemos. Ahora bien, oigan esto. Y los ángeles pueden leer, agárrense ahora, nuestra mente. Wow. Me detuve aquí porque están habiendo unos intentos ahora en el mundo científico de esta tecnología de alta gama y de punta. Y se supone que en poco tiempo ellos podrán con unos diodos conectarlos a nuestras cabezas. Neurolink. Y ahí está el Mr. Elon Musk. Y supuestamente ver las vibraciones de nuestras neuronas, así se llaman las células del cerebro, entrar y conectar con nuestro hipotálamo y lóbulo frontal para extraer qué yo estoy pensando. Negativo. No podrán hacerlo. Como también quieren, porque ellos quieren jugar a Dios y quieren entrar a tu interior, hermano querido. Ustedes saben también ¿qué quieren hacer? Atravesar con sus cohetes al tercer cielo, con su Space Link también que le llaman, y llegar allá y descubrir qué hay más allá, y si es posible colonizar los planetas y vivir allá en caso de un holocausto nuclear que acabe con la Tierra, porque no tienen en cuenta lo que es lo que la Biblia dice. Entonces, quieren jugar a ser Dios y tener la capacidad que tiene el ser infinito y que tiene Cristo, que es omnipresente en todas partes, aunque invisible a través de su espíritu, y es Él. Quieren estar en todas partes y quieren ser ángeles. No way, no hay forma, no se puede. Entonces dice, los ángeles sí pueden leer nuestra mente y cada uno de nuestros pensamientos. Así que anotan no solamente los actos, sino lo que pensamos. Cada palabra que hablamos y que no hemos hablado, pero que la tenemos ahí, no la callamos, también lo sabe. Son los ángeles buenos. Buenos, claro, los enviados de Dios. Miren, déjenme decirles esto. Esto no es un juicio como el de los hombres. En los juicios y en las cortes humanas se cometen infinidad de injusticias por errores. Y se llegan a las conclusiones de una persona que percibe las cosas como es y basado en un código humano, evacua, como dicen los abogados, una sentencia. Y muchas veces injusta. Pero que el pobrecito juez no sabe mi interior, ni sabe mi mente, ni sabe todos los actos, ni estuvo ahí cuando se realizó el acto. Él le contaron y los testigos y el fiscal y los códigos, y viene uno que a veces es un testigo verdadero, a veces es mentiroso, a veces es falso, tergiversa las cosas, las tuerce, las aumenta. Y entonces la presenta de esa manera. Y en base a la evidencia presentada, entonces es que se lleva a cabo la sentencia final. En el caso de Dios no hay forma de errar. No hay una pizca de posibilidad de hierro. Porque todo está ahí desde que naciste. Todo. No solamente lo que hiciste, sino lo que pensaste. ¿Y quién se le escapa a Dios? Por eso dice Salmo 139. Si subiera a los cielos allá en lo alto, allá estarás tú. Y tu espíritu me encontrará donde sea, aún en lo profundo del mar. Entonces, eso sí es un juicio justo. Así que se anota lo que pensamos, cada palabra que hablamos, cada acto que realizamos. Y ahora miren esto. Y la motivación de cada acto que realizamos. En fin, todo lo que hacemos es como una película de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos,
está escrita. Y aquí está en mayúscula y agrandado, que también está escrito la motivación de nuestros actos. No solamente el acto per se en sí mismo, sino qué me motivó a hacer ese acto. Ustedes recuerdan los fariseos cómo que daban ofrendas, que dejaban caer las monedas para que sonaran y vieran, ese está ofrendando y mucho, hace rato que están cayendo las monedas. ¿Cuál era la motivación? Que la obra de Dios creciera, avanzar la obra del Evangelio, ministrar a los fieles, que vieran cuán bueno yo soy. Y la gente hoy mira mucho los actos, pero no mira la motivación. Y cuidado nosotros con juzgar los motivos, porque no nos corresponde cruzar esa línea. Ah, no, esa lo está haciendo por tal cosa, usted no sabe. Cuando viene a ver, no es así. Cuando viene a ver un acto, usted lo está juzgando mal de que lo está haciendo por tal cosa y no es verdad. A lo mejor es de buen corazón que lo está haciendo. Y usted juzgó mal, juzgó los motivos. Y eso es delicado porque entró a un terreno prohibitivo donde usted llegó a creer qué es lo que él está pensando que motivó el acto. Y usted no llega tan lejos. Usted simplemente ve el acto. Pero hay mucha gente que actúa correcto y juzga su acto como malo porque usted prejuicia que lo hizo, que la motivación fue incorrecta. Y lo contrario también es verdad. Muchos actos buenos, aún religiosos. ¿Y qué es lo que quiere la persona? Brillar, ser conocido, ser popular, que lo conozcan. Entonces, actúa de una manera, pero dice aquí que en el escrutinio de Dios, aunque los hombres lo aplaudan y digan, qué bien lo hiciste, fuiste a ese barrio y le hiciste casa a toda esa gente pobre. Yo estaba oyendo la historia de este narco que fue uno de los más famosos en la historia. Pablo Escobar. El colombiano Pablo Escobar. Que hay un barrio que lo idolatran y le tienen como el Dios. Porque el hombre iba, casa para todos, casa para todos y amoblada. Y esa gente lo tenía. Entonces Dios sabrá cuál es la motivación. Dios sabrá en el sur con Quirino. cuál es la motivación. Puse un solo ejemplo, pero deben haber muchísimos. ¿Cuál es la motivación? Mira, tú lo hiciste por esto. ¿Quién sabe? Yo no soy quien para juzgarlo. Pero dice aquí que las motivaciones, lo que motiva un acto, también se da tomado en cuenta. ¿Qué pensamiento tan solemne? Que cada día que transcurre, nuestro ángel anotador lleva un caudal de páginas escritas y las añade a nuestro registro en el cielo. Y cualquier palabra, pensamiento, acción, jamás pueden ser retirados. Y todo eso pesa para nuestra salvación o perdición. Si por un segundo pudiésemos ver a ese ángel anotador apuntando cada palabra, pensamiento, acción y hasta la motivación que tendremos, que hacemos y que vamos a tener que enfrentar en el juicio, entonces dice acá con un signo de exclamación, si supiéramos y pudiéramos ver eso, ¿cuántas palabras dejaríamos de pronunciar y cuántos actos dejaríamos de realizar? Para meditar. Si se nos abrieran los ojos y viéramos aquí a los agentes, aquí ángeles, y cada uno mirando qué es lo que tú haces. ¿Y qué fue lo que dijiste el sábado? ¿Y qué fue lo que cruzó por tu mente que no dijiste, pero que el ángel hizo así, ¡tic! Te capté ese pensamiento. ¡Ey! Y un acto bueno. Sí, pero lo estoy haciendo para motivación incorrecta. Por eso el juicio es de allá arriba. Un hombre no puede entrar a esos niveles porque vamos a cometer muchos hierros, vamos a creer o a juzgar incorrectamente. Pero esto está, señores, terrible. Con respecto a las motivaciones, lo único que aprueba y recompensa será lo que hicimos por amor a Dios y a su causa y a nuestros hermanos. O sea, lo que es bien intencionado. No el acto per se, sino lo que me motivó. Señor, quiero glorificar tu nombre. Tú sabes que te amo. Y esta gente que necesita, vamos a brindarle ese apoyo. Aunque nadie lo sepa, aunque no se suba a las redes, aunque nadie diga amén, aunque nadie te diga, ay, qué buen acto. No haga las cosas para que la gente lo felicite. No. Déjenlo en el anonimato. Secreto, sin que nadie lo sepa. Y haga el bien calladito por detrás. La Biblia lo dice de una manera. Lo que haga tu mano derecha, no lo sepa tu izquierda. No tienes que estar tocando campanilla como los fariseos.
Hágalo, que ese acto no pasa desapercibido. Dios lo vio y lo anotó. Tu recompensa vendrá, pero no de los hombres. Así es que en cuanto a las motivaciones, solo lo que hacemos por amor a Dios, a su causa y a nuestros hermanos. Toda ofrenda, ayuda, dones, talento, todo lo que hicimos, si fue motivado por amor, Dios lo recompensará. Amén. No te preocupes, que nadie te dijo amén. No te preocupes, que solamente te vieron 3 gente y tú crees que te vieron 10,000. No, olvídate de la gente. O si usáramos las horas o minutos preciosos que tenemos libres cada día en estudiar estas cosas, un estudio serio, orar y prepararnos para el cielo, en lugar de malgastar el tiempo que Dios nos presta en tonterías de esta vida, cuán cerca estuviésemos del cielo. Y yo hago un comentario aquí. Señor, ustedes saben que nos están matando nosotros, los seres humanos y los cristianos. Las benditas redes sociales. Eso es una distracción enorme. Porque hay cosas que usted dice, pero esto no es pecaminoso. Sí, a lo mejor no es una pornografía, a lo mejor no es un acto, una canción mundana de esas tan feas, con letras horribles. A lo mejor es un chiste. Ay, pero mira qué gracioso este chiste, que ni siquiera es de doble sentido, un chiste de Cantinflas. Y te pasa hora y hora y hora, y perdiste el tiempo miserablemente. O un acto deportivo. Mira el campeonato, y cómo están los juegos, y cómo están las cosas. Eso es basura en la tierra. Basura en la tierra. Si usáramos las horas o minutos preciosos que tenemos libres cada día en estudiar estas cosas, estudiar con seriedad, orar, prepararnos para el cielo, en lugar de malgastar el tiempo de Dios, cuán cerca estuviéramos del cielo. Satanás es quien le está manteniendo, hermano querido, entretenido. Satanás. Y las redes tienen mucho que ver con eso. Yo he optado por los sábados a apagar mi teléfono. ¿Sabes por qué tiene aprendido? Porque estábamos cantando y yo lo tengo ahí. De una vez que terminamos de cantar. Y después en la noche, feliz sábado, ay perdón hermano, feliz semana. Porque ya se me fue el sábado. Porque eso entretiene. Yo vine a adorar a Dios. Es un espacio de tiempo dedicado a Él. Yo quiero encontrarme con Él. Hoy. Ese bendito teléfono de la mañana que todavía no me ha arrodillado y ya estoy mirando qué es lo que yo. Por cierto, dice que cuando uno está antes de ir a la cama en contacto con el asunto de la pantalla, que ni siquiera concilia bien el sueño. No sé si es verdad. Un científico dijo eso por ahí. Satanás es quien nos mantiene entretenidos. Él solo te entretiene hasta que pase tu nombre en el juicio. Después de eso, nada que hagas importa, porque tu destino eterno ya estará decidido. Por favor, ¿puedes entender cuán serio es esto, mi hermano? Miren, ahora abundan las fiestas, celebraciones, banquetes, recreaciones, una actividad tras otra. Pero debes saber una cosa. Ahora mismo, mientras estamos presentando este mensaje, estás viviendo en medio del gran día de la expiación. En tiempo de Israel, el día de la expiación era el día 10 del 7º mes. Pero en nuestro tiempo, el día de la expiación es desde octubre de 1844, el día verdad, hasta que termine el juicio investigador. Aunque una vez al año se conmemora de manera especial cuando es el día de la expiación. Estudia Levítico 16 y verá lo que se hacía en ese día. Leemos aquí Levítico 16, 29 al 31. Ese día afligiréis vuestras almas. Algunas personas dicen ayunaréis. La única festividad sagrada donde se ayunaba era Yom Kippur, la única. Ni en Pascua, ni panes sin levadura, ni en las primicias, ni Pentecostés, ni para las trompetas que eran 10 días anunciando el Yom Kippurim, ni para el tabernáculo. En una se ayunaba y era ese día, un solo día, ayuno mandatorio. Si tú quieres ayunar como un ejercicio espiritual, no es pecado ni estaba mal. Pero mandatorio, había un solo día del año. Un solo ayuno mandatorio. Y era expiación. Afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros en el sabatón, no el Shabbat semanal, sino un sábado ceremonial. Y afligiréis vuestras almas
ese estatuto perpetuo, Levítico 16, 19 al 21. ¿Te das cuenta lo serio que es esto, lo que significa? Quizás nunca antes en la historia el pueblo santo ha tenido tantas actividades, hablando ya de la iglesia, y celebraciones como en la actualidad. Y aunque sean cosas buenas en sí mismas, alguna celebración, alguna gira, qué sé yo, que en sí mismo no es pecaminoso, cuando no caigamos en la trampa de Satanás, de mantenernos, cuidado con no caer en la trampa de Satanás, de mantenernos entretenidos, ya estamos terminando, para que no pensemos en nuestra condición ni aflijamos nuestras almas, ni recordemos que posiblemente, hermano querido, mañana sea mi juicio final. Mañana podría ser llamado mi nombre. Y ya después, la puerta de la gracia se cerró para mí para siempre. En cuanto al juicio investigador, y yo añado aquí, y recuerde que independientemente del juicio investigador y cuando se llame mi nombre, antes que se llame mi nombre, yo me puedo morir hoy. Y en ese caso aplica también el fin de la gracia para mí. Hay que dejar de lado el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Dice aquí espíritu liviano y frívolo. Interpreten qué puede decir eso. Tienes un alma que ganar y un infierno que revivir. Vas a ser probado hasta lo sumo muy pronto. Y debes estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Lo puedes comprender? Escucha esto. El juicio investigador, en el caso nuestro, comenzó el día 22 de octubre de 1844. Y desde ese día el juicio no se ha detenido ni un día. En este juicio no hay prórroga, no hay reenvío, ni hay pausa. No, que el juez está cansado. Espérate, que ya tenemos 4 horas. Señores, esto se reanuda esta tarde a las 3. Que el juez está cansado, el pobrecito, y todos los que están participando, y todos los demás. Aquí no hay pausa. No hay ningún tiempo libre. No hay un reenvío de que para el mes que viene, para dentro de 3 meses. Eso es ahí cada segundo, sin pausa, desde la fecha en que se inició. Y cuando Cristo terminó de juzgar a todos los muertos cristianos, desde Adán hasta la generación actual, siguió con los vivos igualmente, generación por generación, de los más viejos hasta los más jóvenes. Tú no tienes idea a quién está siendo juzgado justo en este momento. Mira esta declaración. Esta obra del juicio investigador se viene realizando desde hace muchos años. Esto es Ellen White. Pronto, nadie sabe cuándo le tocará ser juzgados a los vivos. Entonces nadie puede decir que el juicio de los vivos va a comenzar al inicio de la ley dominical, como algunos creen, porque Dios no nos reveló ese detalle. Funciona así esto: juzga a los muertos y terminado con los muertos, seguidamente juzga a los vivos. ¿Cuándo? Nadie sabe cuándo. Se han hecho estudios, especulaciones, que nos parece, porque el decreto, porque el sellamiento, y hasta uno llega a su propio entendimiento también. Pero no lo puede establecer como doctrina, como dogma. Yo puedo decir, señores, miren, mi estudio me parece que es muy importante lo que ha ocurrido en el 2024. Y me han oído hablar de eso. No tengo ningún problema. No tengo tampoco ningún problema más. Mira, no salió así. O cuando viene a ver, mira, tenías razón, porque presentaste 20 evidencias, y Biblia, y esto, y conectaste, y es muy significativo. Ese año pasado, que era el mismo año de 1844, ¡ey! Y año bisiesto, ¡ey! Y 180, y cantidad, no, usted me ha movido el estudio, son cantidad de evidencias. Y los 144.000 más 24, que da el 180. Y todo lo que se conectó con el 180 del año pasado habrá comenzado. Nadie sabe cuándo. Pero ¿y sí? ¿Y sí? Velad y orad, porque no sabes cuándo será el tiempo de tu juicio. Marcos 13:33. Conflicto de los siglos, página 545. Dice que pasará el día de tu juicio. Y los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra, los dos grupos, en su estado mortal, seguirán plantando, edificando, comiendo, inconscientes todos ellos
que la decisión final e irrevocable fue pronunciada en el santuario celestial. ¿Captaron eso ahí? Que no nos vamos a dar cuenta ni siquiera los fieles. Pasó tu nombre y la iglesia sigue, día de esto, día de aquello, y la verdad presente, y seguimos con las actividades. Ya comenzó el juicio de los vivos. ¿Cómo? Sí. Y también ya se marcó, y el Señor sabe en su sabiduría, que aunque vivas 2 años, 3 años más, tú no vas a ser el punto de inflexión. Te vas a quedar siendo impío, pero haciendo una demostración externa de religiosidad. Y vas a seguir en lo culto, y vas a seguir además. Hace rato que ya vio tu futuro inclusive como infiel, y pesado así en balance, fuiste derrotado. Inconsciente de que la decisión final irrevocable fue pronunciada sobre tal persona en el santuario celestial. A los justos inclusive. Porque dice que justos y los impíos les pasará el mismo proceso. El cielo está en juicio. Hoy, 4 de octubre del 2025. Y ayer se cumplieron 181 años. El año pasado, que coincidió un día sábado y día 12, y el número 7 también, todo se juntó allí. Y todos los demás eventos que se dieron fue el 180. Este año 181. ¿Habrá comenzado o está a punto de comenzar? ¿Sabes si ya comenzó el juicio nuestro de los vivos? ¿Y sabes entonces cuándo te van a llamar? Ahora sí les recomiendo que todo lo que estudiamos está en el capítulo 29 del conflicto de los siglos. Les recomiendo que en la tarde, cuando puedan, cuando saquen un tiempo, lean el capítulo 29 del conflicto de los siglos. Título: el juicio investigador. Y el capítulo termina así, el capítulo 29, no lo olviden. Puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Daniel 5:27. ¿A quién se le dijo eso? A Belsasar. La escritura en la pared. ¿Recuerdan el famoso Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Si no queremos que sea nuestro inminente fin, hoy y ahora mismo, es el momento en que necesitamos estar en paz con Dios. Amén. Y comenzar a actuar como actuaban los israelitas en el día de la expiación de ellos, que era un día al año. ¿Por cuántos días se preparaban? Todo. 10. Cuando tocaba la trompeta el día primero, anunciando que en 10 días, en ese Yom Teruah, que llamaban el día de la trompeta, que era el primer día del año civil, porque ahí se realizaban para la agricultura y demás cosas, 10 toques de trompeta, y el día 9, al atardecer, dice Levítico, cuando se ponía el sol, entraba el día 10, y era el día grande de la expiación. Yo creo que ni se reían ellos ese día. Eso era así. En ese tiempo me vendía un papel de baño. Y se ayunaba todo el mundo. Y el sacerdote con las campanitas así, para ver qué pasaba. Un pecado, ¿eh? Aarón. Y antes de tú espiar al pueblo, vaya a pedir perdón por usted mismo. Y cogía el becerro. Esto es por mí, por mi familia. Hacía el sacrificio. Y cuando terminaba de espiar, ¿qué hacía Aarón entonces? Venía y sacrificaba el macho cabrío por el pueblo y hacía el proceso. Pero si alguien se preparaba bien, era Aarón. No se registra que un sacerdote cayó nunca. No se registra, yo no lo he leído. En la Biblia no aparece. Aquí termina este estudio, con esta reflexión. Estamos en el día grande de expiación. Que Dios bendiga a su pueblo, nos ayude a vivir en santidad y a prepararnos, porque es inminente que tenemos que pasar por ese proceso.
Nadie puede decir, yo no me presento, porque usted no tiene que presentarse. Se cogen los registros suyos y los presentan. Su casa presentado, quiera usted o no. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo de esta manera. Maranata, Cristo ya viene. Amén. Vamos a orar. Deje la oración si usted quiere. Oramos a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Padre. Qué solemne lo que hemos estudiado hoy. Está en su palabra, está en los testimonios. Le damos las gracias y glorificamos su nombre por darnos el conocimiento de lo que está escrito. Pero este conocimiento que usted nos ha revelado a todos nos hace más responsables porque conocemos. No hay capacidad en nosotros para cambiar, como no tiene el leopardo capacidad de quitar sus manchas, sus rayas. Acudimos a Cristo, la fuente de poder. E imploramos humildemente, no porque tenemos derecho alguno por nuestros pecados. No solamente, Padre Celestial, que tenga misericordia de nosotros, sino pedimos clemencia, porque no merecemos nada de lo que usted haga en nuestro favor. Nuestros pecados, muchos como la arena del mar, en pensamientos, en actitudes, en intenciones, en motivaciones, en miradas, en palabras, en gestos, en obras, en cosas malas que hicimos y en cosas buenas que no hicimos. Padre Celestial, muchos de nuestros pecados nosotros todos los hemos expresado y los hemos detallado y lo hemos presentado con sinceridad y con llanto ante el trono de la gracia para que nos perdones. Pero Padre Celestial, oramos como David. Líbrenos también de los pecados que nos son ocultos, de aquellos que no nos acordamos. Y por favor también bórrelos, porque si nos vinieran a la mente los confesamos. Pero una muestra, Padre Santo, de que estamos arrepentidos es que si se presentara otra vez esa situación no la cometeríamos nunca, porque sabemos que ofendemos su corazón. Así que pedimos que también por nuestros pecados ocultos de nosotros tenga misericordia. Denos la nobleza de los hombres de antaño que, a pesar de ser pecadores, lograron un estándar de vida espiritual como José, como Daniel, y verdaderamente fueron aprobados. Abraham, amigo de Dios. David, a pesar de sus pecados, hombre conforme al corazón de Dios. Daniel, muy amado. Señor, tal vez no llegamos a esos niveles de esos grandes hombres. Pero como pecadores en esta época degenerada, pedimos humildemente que nos dé la capacidad espiritual para que borre nuestras transgresiones y que Cristo por la fe more en nosotros, para que ya no seamos nosotros, como dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Para que podamos tener victoria sobre el pecado. Líbrenos de cualquier acto malo. Líbrenos de perjudicar con nuestra influencia a su obra. Líbrenos de detractar a nadie. Líbrenos de envidia, de egoísmo, de orgullo, de avaricia, de vanidad, de lujuria, de mal uso del tiempo. Nos manda estas amonestaciones, Padre, en esta época, porque la gracia se está terminando y usted quiere salvarnos. Yo así lo miro. Es un acto de amor. Hijo, te quiero salvar, pero hay cosas que tienes que resolver. Te queda poco tiempo, te voy a ayudar, pero pon de tu parte. Deja que te ayude. Siento como si su voz, Señor, me lo dijera. Hay áreas en las cuales tienes que trabajar. Hay cosas que aún tienes que vencer. Hay actitudes que debes de poner. Estoy aquí para ayudarte. Déjame hacerlo en el poquito tiempo de gracia que te queda. Padre Celestial, que lo logremos. Sería muy triste haber transitado por esta vida cristiana y finalmente perdernos. Y como dice la sierva a la cual usted te inspiró, oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia.
porque esperaron el tiempo del refrigerio para arreglar las cosas que debieron arreglar con tiempo, y no lo hicieron. Y será trágico entonces cómo van a terminar esta vida. Sus nombres borrados del libro de la vida, sus obras buenas quitadas del libro de las memorias, y permanecerá solamente las obras malas que la tal persona cometió, y por lo tanto estarán en la lista de los perdidos. Que no sea el caso de los que hoy estamos acá, que somos muy pecadores, pero nos aferramos como Jacob, aquel ángel enviado del cielo. La inspiración dice el mismo Cristo, y luchaste con Dios y venciste, porque digamos, no te soltaré hasta que no me bendigas. Amén. Nos aferramos, Señor, por fe en el lugar santísimo, a su amado Hijo, el cual no queremos soltar, hasta que sepamos que hemos sido bendecidos y perdonados, y que nuestros nombres permanecerán en el libro de la vida. Gracias por escucharnos. Gracias por asistirnos. A su nombre sea la gloria, ahora y siempre. Amén. Y Padre Celestial, esta plegaria la elevamos en el nombre glorioso del que nos defiende y está próximo a venir, Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén.